Hay historias que no llegan solo para ser contadas, sino para ser sentidas. Historias que nacen del desarraigo, del amor, del coraje y de la capacidad infinita de volver a empezar. Hoy, bajo esta misma luna que nos ha visto partir, caer y levantarnos, nos acompaña una mujer que aprendió a migrar con las manos y con el corazón. Su nombre es Valesca, aunque muchos la llaman Vale, por cariño, viene de Venezuela. Es manicurista de corazón, inmigrante por destino y valentía. Lleva 8 años viviendo entre dos países, reinventándose más de una vez. Entendiendo que migrar no solo es cambiar de lugar, sino cambiar de piel, de miedos y de sueños. En su camino descubrió que embellecer uñas también es acompañar, escuchar y cuidar, que detrás de cada servicio hay una historia. Una mujer, una mamá sosteniéndose de pie. Este año fue su etapa de oruga. Retos, aprendizajes y silencios que transforman. Hoy sigue en proceso, agradecida con Dios, porque lo reconoce en cada detalle de su vida. Y si hay una palabra que define su historia, su fuerza y su maternidad en migración, es una sola: resiliencia. Hola, hola merecedores y merecedoras de salud, dinero y amor. Estamos en un... pero la música me toca apagarla, o si no me bajan los videos. Okay. Alexa, stop. Ok. Sí, no podemos dejar música de fondo. Ok. Otra vez. Hola, hola merecedores y merecedoras de salud, dinero y amor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Migrar bajo la misma luna. Hoy les quiero presentar a Vale de Glamour by Vale, una invitada súper especial que yo quiero mucho. En este corto tiempo le he tomado mucho aprecio. Se ha convertido en una de mis amigas aquí en Canadá. Y bueno, tenemos una historia entre subes como la montaña rusa, arriba, abajo, migración por doquier. Es una mujer que lleva migrando muchos años, pero bueno, no voy a contarles yo la historia, se las va a contar ella, así que bienvenida a Migrar bajo la misma luna podcast. Entonces, cuéntanos, mi Val, ¿cómo te llamas? Bueno, tu nombre, porque no es Val. Sí, muchas creen que es Vale. Vale es por cariño. Todas las personas que me quieran llamar Vale, les agradezco, pero mi nombre es Valesca. Valesca. Es un nombre serio. Ay, cabe aclarar que es un nombre serio. Nada, me dicen Vale. ¿De dónde vienes, mi Vale? ¿Cuánto Vengo- tiempo llevas aquí en Canadá? Y bueno, y ahí empezamos. Ok. Vengo de Venezuela. ¿De qué parte? Suenan tambores. Vengo de la ciudad de Puerto Ordaz. Ay, ese no lo había escuchado. Sí. Casi siempre se escucha Maracaibo. Bueno, yo conozco. No he ido, pero conozco así Caracas, Maracaibo y no así. Sí, vengo de la ciudad de Puerto Ordaz. Tengo 8 años migrando. 8 años. Un número grande, o sea, porque 8 años son Sí. 8 años de experiencias, 8 años de Altos y bajos. altas y bajas. Así es. Viví 6 años en Colombia. 6 años en Colombia, 2 años aquí en Canadá. Pero cuéntanos, ¿en qué año saliste de Venezuela? ¿Por qué? ¿Y a dónde llegaste? Ok, salí en el 2017 de Venezuela porque salí embarazada por segunda vez y necesitaba un medicamento para mi hipertensión que no se conseguía en Venezuela. Y aparte en ese momento, bueno, hay que aclarar, los que no saben, Venezuela está pasando por un proceso político y económico no tan bueno. Entonces había mucha escasez de comida en ese momento. Así es. Entonces me fui a Colombia, a la ciudad de Bogotá. Me fui con mi esposo y allí di a luz a mi segunda hija. ¿Qué tal es tener un bebé en un lugar donde no es tu ciudad natal? Uno, estás recién llegada a un lugar desconocido, te estás adaptando y aparte llegas a tener una bebé. Bueno, esa pregunta es una de las respuestas más difíciles que he respondido en mi vida, pero lo que puedo decir
es que Dios siempre ha estado con nosotros. De hecho, tengo un testimonio que dar en esas circunstancias que pasamos cuando di a luz a mi hija. Solo estábamos mi esposo y yo solos en Bogotá. Y ella se adelantó un mes, nació de 8 meses. Esto me suena Sí. prematura. Nació prematura y nació baja de peso también. Entonces estuve internada 14 días con oxígeno, porque nació con problemas en los pulmoncitos. ¿Y tú cómo te sentías en ese momento? Porque eran muchas cosas en tu cabeza, era pensar en tu hija mayor, en que estabas llegando a un nuevo país, en que nació tu hija antes de tiempo. La verdad, yo soy mi propia psicóloga por muchos años. Yo me regaño y me hablo a mí misma y digo, todo va a pasar, esto es momentáneo. Siempre me digo eso en diferentes circunstancias que he pasado en la vida. Y en ese momento, obviamente lo decía. Yo pasé 4 días en UCI cuando di a luz y esos 4 días sin ver a mi hija recién UCI? nacida. En UCI, sí. Porque Por la tensión. Me dio preeclampsia. La pasé malito y lo único que cuando la doctora iba y me decía, ¿cómo te sientes? Yo le decía, ¿cómo está mi hija? Yo quiero ver a mi hija. Porque en ese momento, en esos 4 días, los 4 días más largos de mi vida, yo decía, mi hija no sobrevivió. Porque no te la dejaban ver. No me la dejaban ver, porque yo Padre amado. tenía sonda, ¿sabes? O sea, no te puedes parar porque estabas metida ahí con un poco de chupones, la máquina sonaba horrible. Y yo decía, no, o sea, mi hija no pasó, decía yo. Porque mi esposo me decía, sí, mi esposo me decía, no, tu hija está bien, está ya en los cuidados neonatales. Y yo decía, no, mi hija no está bien. ¿Por qué no me la traen? ¿Por qué no me la dejan ver si está bien? Fue un desespero que mi esposo tenga una historia de eso que yo le gritaba. Del desespero, yo le gritaba. ¿Qué me la trae? Sí. Claro. Pero bueno, al 4.º día yo le dije a la doctora, le dije, si yo no veo a mi hija, yo no me voy a mejorar. Porque, o sea, la verdad yo no me mejoraba. Yo tenía la tensión 20, o sea, la tenía muy, muy, muy alta, la verdad. Y esos aparatos sonaban día y noche, día y noche, día y noche. Y cuando iba mi esposo, eso sonaba súper duro, que él me decía, amor, ¿te sientes bien? Yo sí, yo me siento bien. Pero era porque se te subía... Claro, porque mi tensión es emocional. Por eso es que yo veo la vida un poco diferente. Trato de verla diferente, de reírme y llevarla diferente. O sea, si algo a ti te angustia, te sube inmediatamente. Si me molesto, si agarro rabia, si agarro algún dolor. Somatizas automáticamente. Sí. Y bueno, al 4.º día la doctora me dijo, te voy a pasar a piso. Porque estaba arriba en la UCI. ¿Y qué fue ese sentimiento? ¿Era tu No, eso fue un desespero terrible. ¿Pero cuando la viste? No, eso, o sea, no te puedo explicar lo que yo sentí, la verdad. De hecho, me decían que la niña no lloraba ni hacían nada. O sea, la alimentaban porque tenían que alimentarla cada 2 horas, pero la niña ni se sentía esos 4 días que estuvo sin mí. Y cuando yo fui, que yo le hablé, la niña empezó a moverse, empezó a llorar. Uy, no. Fue una emoción increíble, de verdad. Increíble, increíble, increíble. Y bueno, la travesía de ser mamá en el extranjero es súper difícil, la verdad. Yo siempre digo que uno debe tener su red de apoyo. ¿Tenías la red de apoyo o no? Estaba solamente con tus... Bueno, hubo ahí una fallita técnica, pero ya, continuamos. Es que estamos en vivo. Estamos en vivo. Y estábamos hablando de lo difícil que es tener un hijo en otro país. Y lo importante de tener una red de apoyo. Y para ese entonces tú en Colombia, tu red de apoyo era tu esposo y tu hija mayor. Sí. Mi red de apoyo era mi esposo y mi hija grande, que los dos han hecho un papel muy, muy, muy importante, la verdad. Me han apoyado muchísimo a mí. Porque como estábamos contando, mi hija nació prematura, entonces tenía citas todos los días y pues ellos me colaboraban con muchas cosas.
y aparte la pequeña estaba en escuela, entonces tenía que llevarla, buscarla, que exámenes de sangre y así. Y algo que me dices ahorita que de verdad es muy importante y hay que decirlo porque se tenía que decir y se dijo, y es cuando tú llegas a un país no te atienden con esa calor humano que si fueras de ese país. Sí, total. O sea, hay que decirlo. Yo me acuerdo que mi hijo lo tuve en Estados Unidos. Obviamente, también hay que decirlo. Y no siento que hubo racismo por nacionalidad, pero sí hubo un poco de, en mi caso, el idioma, porque era inglés. Entonces, al no entenderles, al tener que tener, valga la redundancia, que contar con un traductor, eso me hizo un poco menos amena el tener a mi hijo en otro país. Pero cuéntanos cuál fue tu experiencia con base a eso. Bueno, fue un poco complicada porque en ese momento era mucha la migración venezolana y como todas las nacionalidades, uno migra siendo buena persona, buen ciudadano. Entonces migraron muchas personas no de Muy buena reputación. y comportamiento hacia ese país. Entonces obviamente sí tuve racismo, se podría decir. Sí, pues lo que Val dice es como, sí, no estaba muy bien parada la cara venezolana en Colombia para ese entonces, porque sí habían, digamos, personas que no iban con las mejores intenciones, pero generalizaron. Y ahí está el grave error. Sí, sí. El generalizar a, a una nacionalidad por lo que muy pocos hacen. Sí, pues la verdad me trataron muy mal en algunos centros de salud, por ser venezolana, porque un médico me lo dijo pues en la cara, dijo esta frase: es que ustedes las venezolanas dejan morir a sus hijos y cosas así, que creo que está fuera de lugar esa frase. Uno, porque tú tenías a tu bebé, o sea, prematura, tratando tú de sacarla adelante y que una persona te desvalorice, no solamente por tu nacionalidad, sino por ser mamá, o sea, te está Sí. diciendo mala mamá en la cara. Total. Y cuando total. uno acaba de tener a un ser tan indefenso y uno está volviendo a aprender a ser mamá, porque así tú tengas tu hija grande, estás volviendo a la maternidad y que tú estás sensible, o sea, ¿con qué cara una persona se atreve a decirte eso si no está viviendo esa situación que tú estás viviendo Sí, y no sabe todo por lo que estás pasando en ese momento? sí. Por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque las palabras pueden elevar o matar en vida a una persona. Total, total. Pero bueno, Pero aquí está. fueron esas Sí, situaciones que a uno lo hacen más fuerte, lo hacen más resiliente a la migración, porque migrar no es fácil, no es para todos. Y soy muy positiva, soy muy alegre y siempre trato de ver lo bueno, lo positivo de esta vida a pesar de las circunstancias. Bueno, vale. ¿Y después de cuánto tiempo de que nació tu princesa te fuiste para Medellín? Ella tenía 10 meses cuando nos fuimos a Medellín. En Medellín cambió todo, pero en Medellín nos cayó la pandemia. Ah, en Medellín. En Medellín, Fermé, sí. fermé, fermé. Todo Cerrado. cerrado. Sí, total. Todo súper cerrado. Pero bueno, ahí pasamos la pandemia. Y una manera que hice para surgir, porque pues no podía trabajar en ese momento, tenía la niña todavía pequeña y no había cupos para colegio ni nada de eso, fue hacer anchetas, arreglos de cumpleaños. Sí, trabajé de eso por mi cuenta también, tenía una página
que se llamaba Chiquis Sorpresas. Chiquis triquis. Acá le vamos a dejar fotitos de mis creaciones en esos momentos. De las chiquis sorpresas. Sí. Y bueno, lo de las uñas siempre me gustaba desde Venezuela. Pero nunca hice un curso ni me puse como a aprenderlo, la verdad. Estaba como en otra onda en Venezuela. Cuando llego a Medallo le pedí... ¿Conoce a Cata? Carla. Ah, Carla. Conocí a Carla porque Carla me hacía el Saludos pedicure. a Carla. Saludos, Carla. Conocí a Carla porque me hacía el pedicure. Entonces yo empecé a decirle que yo quería aprender. Y ella me dijo, mira, yo estoy demasiado ocupada. Ella tenía mucho trabajo, trabajaba muchísimo. Pero mira, anda a este sitio y empieza a hacer cursos allí, que yo hice cursos allí. Era con una marca local. Y así. Fui, me inscribí a mi primer curso y lo hice. Vamos a dejar fotitos de las primeras uñas. Todo documentado. El desmadre. Pero bueno, cuando hice cuando hice el primer curso dije, sí, me veo en esto. Me gustó mucho, ¿Te la verdad. gustó? Sí, me gustó. ¡Qué talento! ¡Qué talento! Me gustó mucho. Y me hice amiga de la profe donde daba el curso y me decía que yo podía ir con mis materiales pues que ya había comprado en el primero. Ok. Y así fui, hice muchos cursos, la verdad. Y mientras tú hacías los cursos, ahí ya tenías tu red de apoyo, era tu mami. Mi mamá estaba de visita en Colombia, me visitó 6 meses. Y ahí le dijo, no puedo desaprovechar esta oportunidad. No, y yo te la pusiste aproveché. Aproveché muchísimo a mi mamá que me visitó porque me puse a trabajar. Trabajaba desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Sí, era ayudante de hacer perros calientes, hamburguesa, y también hacía cursos. Y los cursos eran todo el día, era de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Aproveché muchísimo. Yo, mi mamá viene, necesito aprovechar este apoyo, porque es que el apoyo es increíble. O sea, tenía 2 niñas pequeñas, no puedo dejarlas solas. Claro. Entonces, bueno, hice muchos cursos y cada día, wow, me gustaba más, la verdad. Me gustaban mucho las cosas, aunque obviamente las primeras uñas salen feas. Yo decía, está lindo. Me salió bien, era lo que yo sentía en ese momento, obviamente. Pero cuando veo fotos ahorita digo, nunca estuvo bonito. Y bueno, así poco a poco me fue gustando. Y tenía una amiga en ese momento que tenía 3 hijas. Entonces, imagínate. Las modelos obligadas. Las modelos. Las modelos me sirvieron de modelo y por supuesto mi hija, la modelo número 1. Sí, hoy montaste una foto y ya la vimos por las redes sociales. La cutícula, pobrecita. A ella le dolía eso. Pero bueno. Yo también he sido su conejilla de India para las pestañas, entonces estamos a mano. Sí. Bueno, mi Val, y ya, duraste en Colombia 10 años. No, duré 6 años. 6 años. Uh-huh. Uno en Bogotá y los le aumenté 4. Sí. Porque lleva en total 8 años de migración. Entonces, después de los 6 años, ya aprendiendo todo esto, ya vendiendo las anchetas, todo, ¿qué pasa con Val? Bueno, mi esposo me decía mucho, busca un trabajo en un spa. Busco trabajo en un spa y yo siempre le decía, no, pero es que no es como tú piensas, eso es difícil, no me van a aceptar. Porque yo obviamente para hacer esto hay que tener mucha práctica. Yo le decía a él que yo no podía hacer eso. Hasta que después viene y me dice, ¿por qué no lo colocas en las redes sociales? Y empiezas pues como de domicilio. Y yo, bueno, está bien. Y así lo hice. Entonces, ¿qué yo hacía? Porque yo obviamente no tenía ningún tipo de color, de esmalte.
Entonces yo escribí esa publicación y me empezaron a escribir personas que querían cita. ¿Y tú, pero solo les puedo hacer francés? No. Y todos uniformes. No, yo les preguntaba que qué color querían. Y yo iba a la farmacia y compraba el esmalte de color antes de ir a la cita. Y así fui poco a poco comprando los esmaltes de colores. Y bueno, así me fui haciendo las clientas. ¿Ahí hacías tradicional o ya hacías Hacía tradicional y semipermanente. Ya Sí. sé. El acrílico solamente lo hacía con mi hija y con esta amiguita que te dije, porque el acrílico la verdad es muy difícil de aprenderlo, es un desastre al principio. Entonces obviamente eso no, porque ya yo decía, o sea, me van a pagar, no voy a hacer un desastre. Y bueno, así fue. Y lo otro que yo tengo es que no digo que no. Cuando me empezaron a llamar los domingos a las 6 de la mañana, yo decía que sí. Y iba a hacer la cita porque era una señora que iba a misa a las 9 de la mañana. Y trabajaba toda la semana. Y me decía, ¿será que usted puede venir el domingo a las 6 de la mañana? Y yo, claro que sí. Y iba, le hacía el pedi, le hacía el manicure y así fue. Y la verdad ahí también fue por pura recomendación en Medellín. O sea, suponte las primeras citas, 5 citas y me fueron recomendando. Ya, el voz a voz. Sí. El bendito voz a voz, porque de verdad que Diosito te va mostrando el camino, pero a través de otras personas se van dando a conocer los servicios que uno tiene, los talentos. Sí. Y así fue. Así fue poco a poco que fui haciendo las clientas y así pasó como un año que me hice las clientas. Y después salió una oferta laboral para mi esposo para Canadá. Para Montreal, Canadá. Sí, aprendí francés. ¿Y tú qué le dijiste a tu esposo? ¿Como no, una? Normal. Yo, ¿Sí? Normal, porque yo era como incrédula, como que, no creo que salga. Y tú, sí, mi amor, sí. Sí. Pero, o sea, es que yo no creía porque ese proceso se tardó 2 años. Okay. Imagínate, en 2 años tú dices, o sea, no creo que salga, ¿me entiendes? Y esas eran pruebas y pruebas y pruebas y bueno. Y bueno, yo seguí trabajando en eso y ya después, como un año antes de venirnos para acá, que la cosa sí se puso seria, me busqué un trabajo en una piñatería, que era de organizar y eso. Saludos a Sofía. De la piñatería Sabrosón, en Medellín. En Medellín. ¿Cómo se llama la piñatería? Fiesta... ¿Cómo se llamaba? ¡Ah! Dios mío, se me olvidó. No, se me olvidó. No pudimos hacerle publicidad, Sofía, perdón. No, ya la vendió. Ah, ya la vendió. Sí, porque es que yo me vine, entonces ya, ay no, sin vale y la vendió. Bueno, pero te voy a dejar para que la escribas ahí, las redes de ella. Bueno, y trabajé con ella. Hasta Mientras que... salió. ¿Y cuando salió qué pasó? No, es que eso fue un desastre cuando salió. Porque salió como de sorpresa. ¿Qué mes era? Era el mes de septiembre, nos dijeron en octubre viajan. O sea, ya. Ya, corriendo. Y las cosas que tenían allá y... Bueno, empezó la venta de todo. y ahora entiendo por qué tú estás como así, como, no, tal día, y ya tal día, y ya. Claro, es que ya tengo maestría ya. Por eso. Ya tengo maestría en las migraciones, en todo esto. Uno va aprendiendo, la verdad. Porque los que se queden hasta el final van a conocer. Ay, qué mucho. Pero sí. Sí. Déjame meditar este momento. Y entonces, Ajá. llegaste aquí a Montreal, empezaste a trabajar, ¿en dónde? Mi primer trabajo fue de limpieza. Ah, bueno, la historia del trabajo de limpieza. Sí, mi primer trabajo fue de limpieza. Yo llamé por una vacante que era como de mesonera.
Es un periódico latino virtual, en línea. ¿Cuál es ese periódico? Si me preguntas cuál es, ni sé No. cuál es. La Me verdad toca ni buscar el sé. periódico porque Yo me metí a- suena interesante, o sea, porque fue muy rápido que consiguió trabajo, Val. Y muchas veces me preguntan y es como, yo refiero, pero a personas que yo conozca. Claro. O sea, que yo conozca que dan un buen trabajo, porque aquí también se presta mucho para el fraude, para utilizar a las personas y no pagarles. Ujú. Y más son, o sea, de verdad, personas que estamos recién llegadas y pues obviamente queremos empezar a trabajar y muchas veces se aprovechan de la necesidad de las personas. Entonces, está bueno ese periódico, es como confiable. Sí. Sí, porque yo llamé por la vacantez y me dijeron, no, ya No. ocupamos, pero tengo una persona que está buscando una chica de limpieza. Yo dije, sí, claro que sí. Ya les dije que no digo que no. ¿Y qué hago? De todo. De todo. Y bueno, yo dije, ok, está bien, porque obviamente no creía que me iba a llamar. Pero llamó la otra persona que estaba como ¿Cuántos aprendiendo. días tarda en Al otro llamarte? día. Al otro día. Al otro día llamó. Inmediato. Y de hecho estábamos en la calle yo buscando trabajo. Y ahí recibimos la llamada. Y la llamada en español regular. Regular porque estaba aprendiendo, se veía. Pero bueno, nos dijo, ajá, lo de la vacante y todo eso. Y nos dijo, ¿será que nos podemos ver el Para una domingo? entrevista, ¿sí? Para ¿Cómo una fue? entrevista, sí. Y fui con mi esposo, tuvimos la entrevista y... Porque desconfía ante todos, amigos. Siempre. Uno tiene ese espíritu latino. Y nos fuimos con mi esposo, hicimos la entrevista y todo súper bien y comencé a trabajar. Y al mes de eso conseguí otro trabajo. Que fue de Pero no era asistente. cualquier limpieza. No. Era limpieza en una retreta. Bueno, en donde están las personas retiradas. Sí, y eran puras abuelitas. Qué lindo. Los Eran abuelos. puras abuelitas y esa parte de mi vida me encantó. Porque cerré un capítulo muy, muy fuerte para mí porque mi abuelita se fue yo estando en Colombia. No pude ir a despedirla y entonces Tú sentías ese vacío ahí del duelo, no lo habías Sí. vivido. Y es que es muy, muy importante saber que hay muchas clases de duelo y una de esas es el duelo cuando pierdes a una persona estando lejos. Y pues muchos dirán, pero ya esa persona se fue, ya partió. Pero quedan los familiares que, bien o mal, cuando uno está en el momento, pues siente el apoyo, siente el abrazo, siente el acompañamiento en ese momento de dolor. Y vivirlo sola, lejos, admirable, amiga. sí. Y bueno, las abuelitas, yo creo que cubrieron ese vacío, porque eran conversaciones repetidas y repetidas y repetidas, pero a mí me encantaba. Y era ese compartir de abuelitas, ¿sabes? De abuelitas. Del cuidado de la abuelita, de cuidado, mamita, sí. de... Ay, sí, yo te entiendo porque tengo una abuelita viva acá. Hermosa, me encanta. Son hermosas. Sí, me encanta. Yo la he visto bastante. Saludos a mi pollito. Y bueno, y después al mes de ese trabajo de limpieza, me conseguí con otro trabajo que fue de asistente de manicurista, porque no había vacantes para ser Para manicurista. manicurista. Ujú. Y empecé de asistente. Asistente era llevarle los colores a las clientas, porque comencé trabajando en diciembre, entonces era demasiada La cita. movida. Sí, era busqué esto, busqué lo otro y así. Y empecé haciendo eso, pero como yo no me quedo quieta, entonces empecé a hacer de todo. Empecé a limpiar la tienda, empecé a rellenar los productos que faltaban, sin que obviamente me lo pidieran. Entonces la jefa vio eso y empezó pues a congeniar conmigo obviamente mucho más. Esta muchacha de verdad quiere trabajar, tiene talento, Sí. tiene espíritu. Y en ese momento después empecé a estudiar también ¿Qué? la francización. Ah, la francización. ¿Yo qué? La francización, que es un De curso hecho, aquí todo cayó Ajá. así. El idioma no puede ser una barrera, así que Sí, excusa no hay, porque la francización te ayuda. sí.
Y bueno, empecé a estudiar los dos trabajos. Un trabajo era un solo día y el otro era el resto de los días. Porque trabajaba hasta los sábados, solamente tenía domingo libre. Y ahí es cuando nace. Ya. Y ya después empecé a atender a una clienta De la francización. de la francización. Le dije que fuese mi modelo. Ella fue mi modelo y ella quedó súper encantada. Y empezó a hacerme publicidad. Y yo decía, no, todavía no, porque es que no tengo el espacio y eso. El hecho es que ella me obligó a hacer un espacio. Sí, porque me empezaron a pedir citas en mi casa. Ay, le quitó la mesa a la hija menor, a la mesita de las tareas. La mesita de las tareas, del escritorio. Y ahí empecé a atender a las clientas y pues le fue gustando y así fui teniendo citas. Y ya después pasó esa etapa y nos mudamos acá. Y cuando yo entré a este lugar, yo dije, este es el espacio del amor. Las ventanas, la verdad siento que es un espacio de bastante luz, de bastante paz. Es súper lindo. Es un espacio muy acogedor. Muy lindo. Realmente, si tú has venido para acá, me imagino que lo has sentido, porque es muy, muy bonito este espacio, la verdad. Y bueno, aquí empecé a hacer videos yo sola, sin clientas, que son mis primeros videos. En Glamour by Vale, @Glamour by Vale en Instagram, en TikTok. También. Glamour by Vale. Sí. ¿Y en Facebook? No, Facebook no tengo. Instagram y TikTok. Sí, fueron mis primeros videos cuando recibí la lámpara. Yo estaba armando como mi espacio, por decirlo así. Este escritorio donde estoy me lo regaló una de las abuelitas. Estaba por botarlo y me decía, si a ti te sirve, y yo decía, sí, me tiene que servir porque, o sea, no quería quitarle el escritorio a mi hija. Y nada, lo limpié, le puse un papel tapiz y listo, no se ve que lo iban a botar. No. Sí. De hecho, este escritorio, bueno, yo sé que me estoy adelantando, pero este escritorio va a ser donado a una persona que también está comenzando en el mundo de las uñas. ¿Sí? Sí, la quiero apoyar con esto y va a ser donado. Me encanta. Sí. Y bueno, fundó Glamour by Vale este espacio en el 2024. 2024. 2024. Sí, ya acá ahorita en diciembre cumplimos un año. Un año haciendo glamour en las bellezas. Así es. Ha sido demasiado. ¿Cuáles crees que son como esos desafíos que se enfrenta una persona que migra y que quiere emprender? No confiar en uno. La mente, la propia mente. Es un desafío cuando tú llegas porque tú siempre te dices, no voy a poder. Siempre voy a ser un empleado o siempre voy a hacer aquello. Siento que es una de las barreras que uno se pone. Es que es un desafío emprender tú sola. Sí. Y en un país diferente y todo eso. Uno dice, no, ¿qué tal me venga aquí alguien hablando No, y aparte como en inglés y yo sin inglés, sí. o en francés y yo sin el francés fluido? Y aparte, como te decía antes, es mi casa, pues, donde yo estoy atendiendo. Entonces también debo tener cuidado aquí que me escriban por redes y, sabes, darle la dirección y que vengan. O sea, sí, eso a mí soy muy cuidadosa, la verdad. Igual la mayoría de las personas que vienen son por recomendación. Son por voz a voz. Sí, Aquí siempre también está el bendito voz a voz, pero aquí es de bouche a oreille, de boca a oreja. Pero es lo mismo. Sí, es así. Y que muchas veces ¿Qué? te quité la idea. Perdón. Estamos en vivo, ya lo dije ya. No, que muchas veces uno se pone una barrera, se pone eso en la... Bueno, yo la tenía, la verdad, mucho tiempo.
Pero cuando tú llegas a un lugar totalmente nuevo, wow, tú ves todo como un obstáculo, como que, por lo menos yo lo veía como un obstáculo todo. Sin inglés, sin francés, sin conocer a nadie, no. Súper difícil, la verdad. Pero gracias a Dios, me fui dando a conocer y acá estamos. Acá hemos crecido, acá hemos llorado, Aquí como hemos Yandé, hecho la de canción de todo, Yandé. sí, literal. Sí, acá damos consejos que no los siguen, pero bueno, o sea, uno hace lo que puede. Al que le caiga el guante, que se lo chante. Todas las clientas aquí escuchando el podcast. Ay, no. Hemos llorado, yo he visto historias de Val tarde, de la noche, con sus clientas tomando vino. Sí. Yo creo que este espacio se convirtió más que en irte a hacer las uñas, es como un lugar seguro. Más que irte a hacer las uñas, es como sentirte bien contigo mismo y decir, aquí está alguien que te apoya, alguien que te escucha, alguien que te da un consejo, alguien más lo dijo, a las que lo escuchan. Yo conocí a Val y ese primer día fue como, wow, aquí hay otra hija de Dios que ha pasado por sus procesos y por sus dificultades y que no se ha rendido y que aquí sigue, y a medida que la fui conociendo más y más, ya no se convirtió en venir a hacerte las uñas, sino venir y hablar con una persona que está viviendo la migración a flor de piel, porque la seguimos viviendo día a día. O sea, no porque llevemos años en este proceso ya somos expertos, porque día a día conocemos y nos enfrentamos a obstáculos y nos enfrentamos a adversidades y seguimos creciendo en un lugar en donde tu red de apoyo ya no es solamente tu familia, sino las personas que conocen. Y si tú pretendes dejar entrar a esa red de apoyo a todo el mundo, créeme que ahí no es, porque tienes que pedirle a Dios personas que quieran crecer en tu misma sintonía, que quieran estar en tu misma, en tu mismo crecimiento y que estén. Y más cuando tienes familia. Y más cuando tienes familia. Porque por lo menos cuando eres soltera y eso, creas otra red de apoyo diferente a cuando tienes familia, la verdad. Sí, Vamos sí, no a es lo rumbear, mismo. acompáñame a hacer esto y ya. Pero cuando tienes familia, que tienes hijos, es necesario de verdad crear una red de apoyo. Sí, es muy necesario. Y bueno, aquí va Val. Y ahora llegó diciembre con su alegría, pero también llega un nuevo año, y en el nuevo año Val va a tener cambios. Y ya no se le ocurrió otro momento para decirlo, sino... Bueno, a mí me dijiste en noviembre, ¿no? Sí, en noviembre. Sí, creo que sí. Val va a seguir su camino, va a seguir creciendo como ser humano, como mujer, como mamá, como esposa, como persona, y va a continuar migrando. Ahora quiero que nos cuentes para dónde va Glamour by Vale, porque ya Glamour by Vale se estableció y Glamour by Vale no cierra sus puertas, sino Glamour by Vale continúa su viaje. Así es. No es como un final, es una transformación. Exactamente. Solamente que va a ser en otro país. Me voy a ir a Brasil. Aquí voy a poner una música de Brasil. Hola. Me voy a ir a Brasil próximamente. Y la verdad es una decisión bastante complicada, pero necesaria para tener la paz mental o el equilibrio emocional que necesita una familia. También para el crecimiento. Yo siento que esta oportunidad, Dios te da las oportunidades que muchas veces para nosotros como seres humanos sentimos que no son las indicadas, porque uno dice, pero si yo ya iba por el camino correcto, me sentía bien, estaba estableciendo algo firme, con bases súper sólidas, ¿por qué Dios? O sea, uno siempre dice como,
pero no es lo que uno diga, ni lo que uno cree, ni lo que uno quiere, sino es cómo Dios muestra las cosas. Y a veces las muestra de esta manera que uno se atreve a decirle por qué. Pero no es de decir por qué, sino, Señor, si esta es tu voluntad, aquí voy con toda mi familia, con mis hijas que tanto han tenido cambios. Ujú. ¿Cómo toman ellas esta decisión? Bueno, la grande está contenta. Ella es uno de los motivos para irnos. Y la pequeña, como obviamente está un poquito más pequeña, está contenta porque va a estar con la familia, ella ama estar con la familia, pero también dice que está triste porque va a dejar a sus amigos. Sí, está más apegada a sus amiguitos. Sí. No, y es complicado porque al principio a ella le fue muy duro por lo del idioma y eso. Porque no entendía nada, porque llegaba frustrada. ¿Qué te dice, mamá? Ahora que lo entiendo me hace... Ahora vamos a aprender portugués. Portugués. Pero ustedes tuvieron la oportunidad de ir a Brasil ahorita Sí. a mitad de año. Sí. ¿Y cómo se sintió ese viaje? Súper bien. Fue muy revelador. Como sí, aquí está el futuro de nuestra familia. Sí, pero ya va. Yo quiero dejar algo muy claro. Como algunas veces lo digo, mi corazón es de Venezuela y yo mi futuro o mi envejecer lo veo en Venezuela, la verdad. No me veo en otro país sino en Venezuela. Sí, yo creo que esto es para crecer, para Sí. formar, estructurar, pero Glamour by Bali al final va a quedar en Venezuela, va a llegar a sus raíces. Claro. Sí, va a ir para allá. ¿Tú cómo te sientes con este cambio? Bueno, yo siempre le voy a ver lo positivo a las cosas. Y una de las cosas positivas es que voy a estar cerca de mi familia. Que ¿Ya quiénes están? Están mis padres, está mi hermano con su familia y está una prima con su familia que pues nos criamos desde pequeños. Una prima hermana. Una prima hermana, sí señor. Entonces, o sea, reunirte con tu familia, eso a mí me da como calma y tranquilidad. Porque no es fácil. Glamour creció aquí muy bien. Este año ha sido de crecimiento, ha sido de conocerme, ir a eventos y todo eso. Y yo sentía que el 2026 iba a ser mejor. Ahora va a ser mejor en Brasil. Entonces... Sí, para mí fue impactante. Ahorita la verdad no te puedo como describir bien cómo me siento o cómo lo puedo Que no lo estás percibir. asimilando, todavía estás... Sí, estoy en este proceso de... La verdad siento que es como un duelo dejar a tantas personas que nos agarramos cariño. Siento esto muy diferente a cuando me vine de Medellín. Y en Medellín obviamente duré más tiempo, pero Canadá me abrió las puertas muy bonito, la verdad. Muy bonito. Y bueno. Yo creo que más que Canadá fue porque Val creció. Val fue capaz de decir, yo puedo y abro un emprendimiento que es mío y que yo soy mi jefa y que tuve que organizarme financieramente, tuve que organizarme profesionalmente, tuve que ya dejar todos esos miedos atrás y lanzarme. Y te lanzaste y por eso Canadá fue ese trampolín. Así al éxito, porque esto fue un éxito. Así es. Incluso puedo, no sé, llegar a decir que hasta en las redes sociales. Sí. Sí. Sí, o sea, esa cámara ya es tuya, o sea, ya la dominas. Ya hay personalidad y... Sí, o sea, la verdad aquí yo exploté cosas que tenía guardadas, porque algunas veces uno tiene cosas y talentos guardados que uno no da a conocer. Que uno no se cree. Uh-huh. Que uno no se... Sí, total. No se cree y las otras personas te dicen, vale, tú tienes talento. Sí, me dicen. ¿Y tú en dónde? ¿Pero en dónde? Tienes que grabarte. Y yo, ¿cómo me voy a grabar si yo lo que se hace era puras payasadas? Que comenzó todo en la pandemia, ¿no? Hacía puros TikTok con mis hijas.
Pero sí se pude, sí pude. Logré muchos sueños que tenía y estoy súper feliz, de verdad. Estoy súper feliz de haber logrado tantas cosas que antes era como un sueño y era como, wow, ¿será que sí lo voy a lograr? Y sí, la verdad es que sí. Y nada, me siento muy feliz. Mi corazón está lleno de gratitud, la verdad, por cada clienta que se sentó acá en la mesa, por cada clienta que confió en mí. Y nada, o sea, para adelante, sé que me están esperando nuevas personas allá. Y espero que siga la amistad que pudimos hacer. Y siempre las voy a tener presente, la verdad, a todas. Cuando vayamos a Brasil ya vamos directo donde Val. Están invitadas a saludarte. a la sede de Brasil, de Glamour. Y bueno. Y todas las que conocimos a Val después de esto, y cerramos aquí con la firma a la luna, y es que todos migramos bajo la misma luna, por eso este podcast lleva ese nombre. Y cuando miremos a la luna, cuando tú mires a la luna, acuérdate de nosotros, acuérdate de Canadá, acuérdate de este podcast, acuérdate de la fuerza que tienes como ser humano, como mujer, para que no te quede grande nada. Cuando tú estés pasando una dificultad, mira la luna, pídele a Dios y bueno, que tú puedes con esto y mucho más. Mira todo lo que has pasado y a dónde estás y a dónde vas a llegar. Amén. Así Sí, va a ser. ¿Tú cómo ves la luna? ¿Cómo percibes la luna? ¿Para ti qué es la luna? La luna es algo importante para, no sé, depende cómo esté. Cuando hay luna llena me encanta, la verdad. Tú te empoderas, empoderada, Sí. como los lobos. ¡Au! La luna es una pieza fundamental para, no sé ni cómo explicarlo, pero es bella, la verdad. No Es sé muy si bonita, sí. Es muy bonita. Y si tú pudieras pedirle algo a la luna, ¿qué sería? Algo a la luna que me siga acompañando a donde yo vaya. ¿Sabes cuando te montas en el carro y sientes que te persigue? Sí, que te persigue. Y Que esa me- luna es la misma luna de todos. Ujú. Por eso cuando yo era niña y me perseguía en el carro, es la misma de ahorita, entonces que me siga acompañando a donde yo vaya. Bueno, Val, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Yo siento que un podcast también sirve para canalizar, para hacer catarsis y para soltar muchas cosas y hablarlas. Y que muchas personas se inspiren también con tu historia de vida y saber que sí se puede, que la migración muchas veces no es sencilla, bueno, no es sencilla, no es fácil, No es sencillo. no hay que romantizarla, pero que al fin y al cabo nada dura para siempre y todos son procesos en la vida. Así es. Así que muchas gracias, mi Val. Gracias a ti. Aquí le vamos a dejar después el... Gracias a ti Entonces, y cada agradezco señal. en este paso por Canadá haberte conocido, la verdad. Yo también honro tu amistad, la que me has brindado y el ser humano tan lindo que eres. De verdad que le doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino. Fue un placer grabar. Yo aquí ya con el ojo aguado. Despídete del podcast. Bye. Ya yo me Y con el despedí. mono. Bye.